Mi nombre es Douglas Díaz y hoy les traigo un artículo que he encontrado muy interesante y que seguramente a ustedes también les gustará. Este artículo tiene por nombre el siguiente: Atacama, el desierto que cruzó Nefi, cuyo autor es Hans Ralph Kaspari Moreno. Comenzaremos con una pequeña introducción. A lo largo de mi vida he leído el libro Mormón varias veces y cada vez que lo he leído me he intentado imaginar el lugar donde sucedían los diferentes momentos que relata. Artículos como este que les traigo hoy les ayudará a entender más aún el contexto donde sucedieron los diferentes hechos registrados por Nefi y a valorar más este tesoro que tenemos, el Libro de Mormón. El artículo que comparto hoy con todos ustedes es un resumen del libro titulado El Templo de Kalasasaya en las ruinas de Tiwanaku. ¿Fue el templo de Nefi? Este artículo ha sido preparado y adaptado por Hans Ralph Kaspari Moreno para la Escuela Sudamericanista Sud de la Geografía del Libro de Mormón y para compartirlo con todos ustedes hoy. Va dirigido a todos los amantes de la investigación geográfica del Libro de Mormón. Considero que, después de ubicar el lugar del desembarco del barco que trajo a Lehi y su grupo a la América precolombina, es de vital importancia analizar la huida que tuvieron Nefi y su grupo al escapar de sus hermanos, quienes se quedaron en la tierra de la primera herencia, que se ubicaba aproximadamente por la zona de Coquimbo, Chile. Los capítulos 4 y 5 del libro de Segunda Nefi en el Libro de Mormón constituyen la única fuente informativa cuando Nefi relata que cruzó un desierto. Es a través de este importante hito que nos centramos en este artículo para dar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Dónde se encontraba este desierto? ¿Cuál fue la posible ruta que Nefi siguió en el desierto? Y finalmente, ¿dónde se asentaron de manera definitiva? Tales preguntas las iremos respondiendo a medida que avancemos en nuestra investigación. En este artículo iremos explicando paso a paso el lugar donde se asentó el grupo de Nefi después que cruzó el desierto. Las conclusiones a las que llegó el hermano Hans Ralph Kaspari Moreno son un dictamen de carácter personal y refuerzan aún más los postulados que persigue la Escuela Sudamericanista Sud de la Geografía del Libro de Mormón, de quien él forma parte. No obstante, sus opiniones están fundadas en lo que hasta ahora se tiene conocimiento sobre la llegada del barco que traía Lehi y su grupo a los 30 grados de latitud sur. Corresponde a la zona de Coquimbo, Chile, aproximadamente. El autor de este artículo, Hans Ralph Kaspari Moreno, declara que no hay ninguna postura de interés nacionalista, pues él es de nacionalidad boliviana, y en esta oportunidad hablará de Chile, de la geografía actual y de otros países que se relacionan con los eventos que menciona el Libro de Mormón. El único interés que el hermano Hans persigue es que la verdad salga a la luz de los hechos en temas históricos, geográficos, arqueológicos y antropológicos del Libro de Mormón. A continuación, comenzaremos por el primer capítulo de una serie de 6 capítulos que se ha preparado para ir explicando el inicio del Génesis de la geografía del Libro de Mormón para nuestra instrucción y conocimiento. Capítulo primero. Nefi huye de sus hermanos. Una vez que el grupo de Lehi se estableciera en la tierra prometida, esto lo podemos encontrar en 1 Nefi 18:23, recordemos que geográficamente nos ubicamos por la zona de Coquimbo, Chile. Pasan algunos años, no más de 5. Entre los años 588 y 570 a.C., en este tiempo, aquel cuerpo débil y resquebrajado del anciano Lehi no pudo resistir más los embates de la vida, muriendo rodeado de su parentela y amigos.
Nefi, el primer cronista del libro de Mormón así lo declara en 2 Nefi, capítulo 4, versículo 12. Dice así: y aconteció que después que mi padre, Lehi, hubo hablado a todos los de su casa, según los sentimientos de su corazón y el espíritu del Señor que había en él, mi padre envejeció, y aconteció que murió y fue sepultado. Al igual que Sara, la esposa de Abraham, el mismo Abraham, Isaac, Jacob, José y otros profetas, al morir estos, fueron sepultados en una cavidad o cueva. Y estoy convencido que, de la misma manera, el padre Lehi fue sepultado en alguna cueva de algún cerro de Coquimbo. La muerte del padre de Nefi cambiaría drásticamente el destino en la vida de Nefi y demás personas que lo siguieron, pues toman la decisión de alejarse de aquel lugar. Aquella decisión que tomaron era para tener una nueva vida, alejado de sus hermanos y demás personas que componían su grupo. Según el libro de Mormón, Lamán y Lemuel sentían envidia y un profundo odio hacia Nefi, y recuerden que en más de una ocasión habían intentado quitarle la vida. Al morir su padre, Lehi, Nefi se encuentra desprotegido, pues era su padre que mientras aún estaba con vida lo protegía de los ataques de Lamán y Lemuel. Es por ese motivo que estos hermanos refrenaban el odio desmedido que sentían hacia su hermano menor. Esto lo podemos encontrar en 2 Nefi 5, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Lamán y Lemuel y sus hijos, como algunos de los hijos de Ismael, estaban al acecho constante para echar mano de Nefi y sus hijos. Una vez que falleció Lehi, todo cambió en la vida de Nefi. Puedo vislumbrar aquellas escenas de sufrimiento que Nefi tuvo que pasar a causa de la maldad de sus hermanos mayores. Para ese entonces, Nefi ya era padre y sentía mucha preocupación por el bienestar de su propia familia. Es lógico que, ante tales circunstancias de desesperación, el Señor escuchó el clamor de Nefi, el cual recibió el mandato del Señor, que se encuentra en 2 Nefi, capítulo 5, versículo 5, que dice así: y aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Cuando Nefi recibe esta revelación del Señor, no se lo pensó dos veces, y es de suponer que como él era obediente a los mandatos del Señor, de inmediato se puso manos a la obra. Y es así que se aleja de sus hermanos para nunca más volverlos a ver. La escritura que acabamos de compartir es importantísima, ya que nos menciona que Nefi y su grupo huyeron al desierto. Esto lo encontramos en 2 Nefi, capítulo 5, versículos 6 y 7. Es decir, tuvieron que cruzar un desierto para luego asentarse en una nueva región geográfica, a la que ellos le dieron por nombre de sitio de Nefi. Esto lo encontramos en el versículo 8 del mismo capítulo. Más tarde, los descendientes de Nefi, que ahora se hacían llamar como nefitas, la llamaron como la tierra de Nefi, con su ciudad principal capital llamada Nefi, que más adelante hablaremos sobre el lugar de su ubicación. Durante muchos años, escuché hablar a algunos estudiosos santos de los últimos días de enseñar que Nefi se quedó a vivir en el desierto. Pero si ponemos mucha atención en el versículo 7 de 2 Nefi capítulo 5, claramente hace referencia a que Nefi y su grupo viajaron por el desierto por muchos días. No dice nos quedamos en el desierto, sino más bien nos da a entender que pasaron por el desierto, no se quedaron en el desierto. Así que el poder establecer esta diferenciación nos puede ayudar a tener una mayor comprensión que Nefi y su grupo marcaron una ruta por el desierto para llegar a una nueva tierra o lugar para poder establecerse y vivir en paz. El término que Nefi usa para dar a entender que caminaron una gran distancia en cuanto al recorrido en kilómetros es muchos días. Esta afirmación nos hace pensar que aquel desierto que cruzaron era considerablemente grande en extensión. En el siguiente capítulo vamos a estimar juntos cuántos días tardaron en cruzar el desierto y los kilómetros que caminaron. Capítulo 2. El grupo de Nefi en su huida. ¿Cruzaron el desierto de Atacama? Una pregunta que nos formulamos es: ¿qué desierto es el que Nefi y su grupo cruzaron?
A partir de esta pregunta es la que vamos a ir respondiendo al demostrar con evidencia que aquel desierto es Atacama. Para que el oyente lo pueda comprender, lo extenso que es este desierto, voy a dar algunos datos muy resumidos del mismo. Atacama es considerado como el desierto más árido del mundo y recibe este apelativo debido a que casi no llueve. La precipitación anual es de 15 milímetros por metro cuadrado, aunque en algunos lugares tan solo recibe de 1 a 3 milímetros y en otras zonas la precipitación es inexistente. Geográficamente, la aridez de Atacama se explica por estar situado entre dos cadenas montañosas, los Andes al este y la cordillera de la costa de Chile al oeste, de suficiente altura para evitar la advección de humedad del Océano Pacífico. En otras palabras, la cordillera de los Andes sepultó al Atacama para que sea el desierto más árido del mundo, pues los vientos provenientes del Pacífico chocan contra esta cordillera, no permitiendo que atraviesen y se junten con los vientos fríos provenientes de los Andes, para que se produzca una condensación y se formen nubes que atraigan agua. El desierto de Atacama es una gran meseta desértica en América del Sur. Cubre una franja de tierra de unos 1600 kilómetros que bordea la costa del Pacífico al oeste de la cordillera de los Andes. Tiene una extensión de 105.000 kilómetros cuadrados. En verano, la temperatura ambiente matinal es de 4 a 10 grados y la máxima puede alcanzar los 45 a plena irradiación solar. No es mi intención dar otros datos, basta con afirmar que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. ¿Por qué afirmamos que Nefi cruzó el Atacama? La respuesta la encontramos en el mismo texto del Libro de Mormón, que se ajusta a esta zona geográfica existente en América del Sur. Cuando Nefi utiliza la expresión huye hacia el desierto, esto lo encontramos en 2 Nefi capítulo 5 versículo 5, nos está dando la respuesta a nuestra interrogante anteriormente planteada, y se está refiriendo a que aquel desierto que menciona Nefi es el Atacama. Si visualizamos en un mapa de Sudamérica, claramente podemos ver que al este del Atacama está la cordillera de los Andes, que en la actualidad crea una frontera natural entre Chile y Argentina. Y Nefi no nos dice que cruzaron los collados, es decir, las montañas nevadas de la cordillera, y tampoco nos dice que se dirigieron hacia el Irreantum, es decir, hacia el mar, que sería la costa oeste del Océano Pacífico. Por lo tanto, la expresión que usa Nefi es que huyeron hacia el desierto. Tomando en cuenta que el sur de Chile se encuentra Coquimbo, la tierra de la primera herencia, es lógico entender que, al norte de este enclave, se encuentra el Atacama, y es la región geográfica más extensa de Sudamérica en ser considerado como desierto. Por lo tanto, Nefi desde Coquimbo tuvo que dirigirse hacia el norte subiendo por el Atacama. Un acontecimiento natural muy singular que sucede en este desierto es que comienza a florecer a finales del mes de julio-agosto, para florecer completamente en la primavera, que es en septiembre, y así dura incluso hasta comienzos de noviembre. Este florecimiento ocurre una vez cada 10 años y se presenta mayormente en la zona costera del Atacama, y se puede apreciar con mayor notoriedad en Copiapó, al sur de la cuesta Pajonales, y en los dos parques nacionales de Llanos de Challe, Pan de Azúcar, luego por la Caldera, Chañaral y Vallenar en Chile. Estamos convencidos que Nefi y su grupo, al estar cruzando el desierto de Atacama, lo hicieron justo cuando éste comenzaba a florecer. Ellos pudieron observar con asombro y admiración el manto de flores que cubría la superficie de aquel desierto. Este acontecimiento natural tiene también una representación simbólica espiritual, el cual iba a llegar el tiempo cuando la descendencia de los hermanos de Nefi, que eran Lamán y Lemuel, a quienes los nefitas los llamaron como lamanitas, iban a florecer como rosas en el desierto. Hay algunas escrituras que hablan sobre este acontecimiento. Podemos mencionar algunas del Libro de Mormón y otras de Doctrinas y Convenios. Por ejemplo, Enoc capítulo 1 versículo 13, Moroni capítulo 10 versículo 1, o en Doctrinas y Convenios como Doctrinas y Convenios capítulo 3 versículos 18-20,
o Doctrinas y Convenios capítulo 49, versículos 24-25. Estas escrituras que acabo de mencionar habla de cómo el Evangelio llegaría a los lamanitas y de cómo ellos llegarán a ser un pueblo puro y deleitable. Esta expresión de florecer como rosas en el desierto solo la puede decir alguien que vio con sus propios ojos cómo en un desierto inhóspito, que a simple vista nada podría crecer en su candente suelo, pero que es capaz de florecer hasta cubrirse con un manto de flores, dando vida por algunos días, para luego volver a ser el desierto más árido del mundo. Esta promesa que contiene el Libro de Mormón, hoy más que nunca se está verificando en las diferentes naciones que componen la América, cuya descendencia mestiza está mezclada con la descendencia de Telamán y Lemuel. Habíamos planteado la hipótesis de que Nefi con su grupo caminaban unos 15 kilómetros por día. Entonces ellos demoraron en cruzar el desierto unos 5 meses. Y este tiempo se ajusta al florecimiento del Atacama, ya que comienza a florecer en el mes de julio para terminar en noviembre, es decir, durante aproximadamente 5 meses. Mientras ellos caminaban por el desierto cada día, podían ver maravillados cómo aquella tierra árida se cubría con un manto de flores. Así que, volviendo a la historia de Nefi y su pueblo, habían recibido un mandato del Señor de huir hacia el desierto, que para nosotros hoy en día es el desierto de Atacama. ¿Cuánto tiempo tardaron en cruzar el desierto? Vamos a calcularlo de forma aproximada. Partamos de la base que no iban en línea recta, sino que ellos iban avanzando por cañadones en donde podían conseguir agua subterránea, guiados por la mano del Señor. Si tenemos en cuenta que en el grupo iban no solo hombres y mujeres, sino también niños y ancianos, podrían haber recorrido una distancia diaria de unos 15 kilómetros. A este tiempo, habría que sumar el hecho que habrían acampado muchos días en algún lugar para descansar y aprovisionarse de alimentos y agua. La distancia de Coquimbo, Chile, hasta Tiwanaku, Bolivia, son de 2.000 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué tomamos como punto de referencia Tiwanaku?, se preguntarán. La respuesta es porque es un sitio arqueológico que se relaciona con la historia y geografía que describe el Libro de Mormón y que en el siguiente capítulo explicaremos. Si dividimos el total de la extensión que debían caminar, esos 2.000 kilómetros, por 15 kilómetros diarios que podrían haber avanzado, nos da un tiempo aproximado de 133 días. Seguramente tuvieron que soportar las inclemencias del tiempo, como viento con polvo, altas temperaturas durante el día de 45 grados en verano y noches frías de 5 en invierno. Es obvio entender el cansancio extremo que han tenido que tener y seguramente se habrán quedado más días en algún pequeño oasis. Por lo tanto, la cifra podría ascender a 150 días, es decir, unos 5 meses caminando. Es cierto que el desierto de Atacama es el desierto más árido de la Tierra, porque en él no cae lluvia. Pero esto no significa que no haya agua dulce de manera subterránea. Existen por la zona pequeños oasis, como por ejemplo Quillagua, y que por esta misma zona está el río Loa, que cruza el desierto para luego desembocar en el Océano Pacífico. Por ejemplo, del lado del territorio boliviano, el departamento de Potosí, existen acuíferos o manantiales como ojos de agua que provienen del subsuelo y que a medida que estos caudales se van uniendo, al final suman el caudal del río Loa y el Silala que bañan las tierras fértiles, como es por ejemplo el valle de Azapa, que se encuentra a 25 kilómetros de Arica, Chile. Creemos firmemente que el Señor guió a Nefi y su grupo por los parajes más fértiles del desierto de Atacama, tal como lo hizo en años anteriores, cuando fueron guiados por el desierto por los lugares más fértiles del Mar Rojo. Las escrituras que se encuentran en 1 Nefi capítulo 16 versículos 9 y 10
o el versículo 28 del mismo capítulo, nos aclaran que por medio de la Liaona, la familia de Lé y su grupo fueron guiados por el Señor. Nefi, al escaparse de sus hermanos, llevó consigo la Liaona. Esto lo encontramos en 2 Nefi capítulo 5 versículo 12. Y con este instrumento, por la fe que tenían, el Señor los guió a través de los parajes más fértiles que hasta el día de hoy podemos encontrar, pues hay oasis en el desierto de Atacama que no han sufrido físicamente ningún cambio en los últimos 10.000 años de nuestra era. Por lo tanto, nos imaginamos ya la ruta que siguió Nefi desde Coquimbo, Chile, subiendo la costa hacia el norte, cruzando el desierto de Atacama. Entonces, en esta zona se dirigieron hacia el norte, siendo guiados por la Liaona, que los conducía por los lugares donde había agua subterránea para aprovisionarse, hasta llegar a toparse con el río Loa. De esta manera pudieron saciar su sed y sobrevivir en el desierto. Luego, siguieron río arriba del río Loa, subiendo la meseta del altiplano hasta llegar al lugar donde se establecieron definitivamente. Pero aquí está la otra pregunta. ¿Dónde se establecieron definitivamente? Aquí hacemos un paréntesis para poder determinar si Nefi siguió subiendo hacia el norte paralelo a la costa del Pacífico, o por el contrario si se desvió al noreste, adentrándose al continente. Hacia el noreste se ubican dos posibles sitios arqueológicos de importancia en el actual territorio peruano. El primero de ellos es Chavín de Huántar, con una cronología de 1900 años antes de Cristo, y el segundo es Sechín, que data del 1700 antes de Cristo. Algunos santos de los últimos días piensan que en estos dos sitios arqueológicos sus templos presentan una planta rectangular parecida a la del templo de Salomón en Jerusalén, pero tanto su cronología como su arte iconográfico encontrado en sus muros, sus estelas líticas y otros objetos como piezas de cerámica y orfebrería apuntan a que estas culturas tuvieron un culto religioso pagano dedicado a dioses tutelares, e incluso en ellos se practicó un rito pagano de sacrificar seres humanos a sus deidades. Creer que estas dos ciudades precolombinas hayan sido edificadas por el pueblo de Nefi se alejan de la realidad de lo que menciona el Libro de Mormón, fundamentalmente por dos razones. Primero, cuando Nefi y su grupo llegan al sitio para establecerse, le dan el nombre de Nefi a la tierra de la ciudad, y en ella construyeron un templo cuya apariencia arquitectónica era muy similar a la del templo de Salomón. Esto lo encontramos en 2 Nefi capítulo 5 versículo 16, y se verifica que fue en los años 580-577 a.C. Y la segunda razón es que Nefi llevó consigo anales para enseñar a su pueblo a vivir los mandamientos de Dios y poder vivir la ley mosaica, la cual se basaba en el sacrificio de animales. Esto lo podemos encontrar en los versículos 2 Nefi capítulo 5 versículo 12 y también en Éxodo capítulo 29 versículos 10-42, en el cual se habla de la ley mosaica. Descartadas estas dos ciudades precolombinas que hemos hablado anteriormente, solamente nos queda la otra opción, que fue que Nefi siguió subiendo hacia el norte paralelo a la costa del Pacífico. Y esto nos lleva a la ciudad de Tiwanaku. La razón de ser de nuestros posteriores capítulos es demostrar la evidencia arqueológica existente en las ruinas arqueológicas de Tiwanaku para justificar y demostrar que su templo más importante, llamado el Kalasasaya, certificado en el 580 a.C., posiblemente sea el templo de Nefi, pues tanto su diseño arquitectónico de planta rectangular, con su puerta principal orientada hacia el este, y que en su interior se practicó la ley mosaica, demuestran a todas luces que la llamada ciudad de Tiwanaku sea la ciudad de Nefi, y que el área andina meridional tenga que ser la tierra de Nefi. En la tercera parte de nuestro artículo lo demostraremos. Capítulo 3. Evidencia arqueológica
La conexión del Atacama con Tiwanaku. Bien, después de haber cruzado por los lugares más fértiles del desierto de Atacama, el grupo de Nefi llegó y se estableció en una nueva región geográfica, o sitio, a la que le dieron por nombre como la Tierra de Nefi. Esto lo podemos encontrar en 2 Nefi, capítulo 5, versículo 8. Ahora, en el versículo anterior, el versículo 7, nos indica que aquella tierra era una tierra desértica. Es bueno aclarar en este punto que cuando se menciona la palabra desértico, desierto, no debemos entender que se refiere a un desierto típico, cuya característica suele ser como una tierra árida, estéril, llena de dunas de arena, similar al desierto que ellos habían tenido que caminar al salir de Jerusalén. Sino más bien, la palabra desértico o desierto debemos entenderla como una tierra despoblada, sin vegetación o bosques. La traducción de aquella palabra, tal cual la dio José Smith al traducir las planchas al idioma inglés, es wilderness, cuya traducción sería como deshabitado o despoblado. El altiplano boliviano, que corresponde al 28%, unos 307.000 kilómetros cuadrados del territorio de Bolivia, se ajusta a esa descripción. Es una zona geográfica desértica, flanqueada por 2 cadenas montañosas, la cordillera occidental y la oriental o real, que es un ramal que se desprende de la cordillera de los Andes, y que entre estas 2 cordilleras encierra una planicie, que es conocido como el altiplano boliviano, de clima frío. En época de invierno alcanzan algunas zonas los menos 15 grados, y en verano llega a los 16 grados. Presenta un terreno duro y pedregoso, con un forraje o pasto duro en algunas zonas, con una planta muy característica de la zona conocida como paja brava, que comúnmente los pobladores del altiplano la llaman en lengua aymara como iruichu, cuyo nombre científico es stipaichu. Esta plantita cubre casi toda la superficie del altiplano. Luego tenemos el típico cactus enano o catáceas, y por último unos pequeños árboles en algunas zonas que son muy escasos, conocidos como quehuiña y quisuara. Según la geografía contemporánea, el altiplano se ha mantenido así desde hace 10.000 años antes de nuestra era. Con respecto a la fauna, tenemos al camélido con sus 4 especies o razas que son la llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña. Todas ellas aprovechan del pastoreo del ichu. Por la zona aún habita el puma que, para tiempos del pueblo de Nefi, había tenido que ver abundantemente y que habitó en la parte montañosa. El ave más característica es el cóndor, que es el ave más grande del mundo, y de ahí que en el arte iconográfico tihuanacota está representado por iconografías de figuras zoomorfas, del puma, la llama, el cóndor y el pez, el suche, que es una especie nativa de las aguas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo con sus 8.372 kilómetros cuadrados. De ahí nuestro sustento para demostrar que la tierra de Nefi era una tierra desértica, cuya característica geográfica es muy propia de los Andes bolivianos. Tenemos la evidencia arqueológica existente en el valle de Azapa, distante a 25 kilómetros de la ciudad de Arica, Chile. En esta zona hay sitios con geoglifos hechos con piedra que marcan las figuras de llamas, el camélido de la zona andina, que son animales muy propios de la región andina, y no así en la costa desértica. En las últimas décadas se han encontrado objetos de cerámica, tejidos, textiles, tabletas de madera y orfebrería con iconografía de la cultura de Tiwanaku. Objetos arqueológicos que están bajo la custodia del Museo de San Miguel en Azapa. Esto nos muestra que, desde tiempos prehispánicos, 800 o 1000 después de Cristo, hubo una conexión del altiplano con la costa del Pacífico, es decir, entre el desierto de Atacama con Tiwanaku. Esto nos demuestra que el hombre andino Tiwanaku tuvo conocimiento de la existencia de un desierto y que, cruzándolo,
se llegaba a las costas del Océano Pacífico, o lo que los nefitas le llamaban Irreantum. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién les enseñó de la existencia de esta zona geográfica? La respuesta que damos es que Nefi, al llegar a la tierra de Nefi, confeccionó un mapa desde que salieron de Coquimbo. Cruzaron el desierto de Atacama, marcaron en su mapa la ruta más fértil que había en este desierto para aprovisionarse de agua y alimento. De ahí que los tihuanacotas conocieron esta ruta, y es porque a través de los siglos fue transmitida esta ruta a seguir, y así es como los descendientes de Nefi supieron por dónde caminó su antepasado. Capítulo 4. El altiplano ubicado en los Andes centrales de Bolivia, ¿fue la tierra de Nefi? La tierra de Nefi era una tierra desértica. En el Libro de Mormón encontramos algunas referencias de escrituras que nos describen las características físico-geográficas sobre cómo era la tierra de Nefi. Hay tres características principales que veremos a continuación. Y la primera característica que encontramos es que era una zona desértica. En 2 Nefi, capítulo 5, versículos del 7 al 8, dice así: y viajamos por el desierto por el espacio de muchos días, y después que hubimos viajado durante muchos días, plantamos nuestras tiendas. Mi pueblo quiso que diéramos el nombre de Nefi a ese sitio. En Omni capítulo 1 versículo 12, 13 y 28 dice lo siguiente: pues he aquí, le advirtió el Señor que huyera de la tierra de Nefi. Debían partir de la tierra con él hacia el desierto, de modo que partieron hacia el desierto. Luego fueron muertos en el desierto y estos retornaron a la tierra Saraemla. También encontramos otra referencia en Mosía capítulo 7 versículo 4 o Mosía capítulo 9 versículo 3, que dice: y no sabían el rumbo que debían seguir en el desierto, y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto, o Alma 26:26, donde dice que vinimos al desierto. Bueno, nótese que las escrituras que acabamos de compartir plenamente describen que la tierra de Nefi era una tierra desértica, y por esto no tenemos que confundirnos con los postulados que enseñan otros santos de los últimos días, que nos quieren hacer creer que la tierra de Nefi era de clima tropical, con una exuberante vegetación como las tierras de Petén en Guatemala o Mesoamérica, cuyas zonas geográficas están fuera del contexto de lo que el mismo Libro de Mormón describe, que la tierra de Nefi era una tierra desértica, carente de vegetación, bosques o selvas, y esa característica es la que presenta el altiplano boliviano. Como lo dijimos anteriormente, la traducción que utilizó José Smith de las planchas al idioma inglés para referirse a desierto fue de wilderness, cuya traducción es despoblado, y no hay que pensar en un desierto con dunas de arena. Capítulo 5. Segunda característica de la tierra de Nefi: era una tierra alta. Al analizar las siguientes escrituras del Libro de Mormón, claramente podremos darnos cuenta que la tierra de Nefi era una tierra que se encontraba sobre una meseta de planicie muy elevada y alta. Se menciona que los nefitas, desde la tierra de Saraemla para ir a la tierra de Nefi, hacen mención del prefijo subir. Explicado de otra manera, nos está diciendo que tenían que subir desde Saraemla para llegar a la tierra de Nefi. Esto nos demuestra que la tierra de Saraemla era un lugar de tierras bajas de clima subtropical y tropical, con mucha vegetación. Hay varias escrituras que lo mencionan, como en Mosía capítulo 7 versículos 2 y 4 y 13, o Mosía capítulo 9 versículos 3 y 8, o Mosía capítulo 28 versículo 1, en los cuales aparecen textos o partes del versículo que dicen: subiesen a la tierra de Nefi, o para subir a la tierra de Nefi, o he subido desde Saraemla para subir a aquella tierra, a la ciudad de Nefi, o que se les considera subir a la tierra de Nefi. También en Alma encontramos estas evidencias.
en Alma capítulo 17 versículo 8, o Alma 20 capítulo 1, o Alma 26 versículo 23, en los cuales se menciona que para subir a la tierra de Nefi. ¿No os acordáis, hermanos, que dimos a nuestros hermanos en la tierra de Salem la que subíamos a la tierra de Nefi? La meseta andina meridional del altiplano boliviano está siempre asociada por ser una tierra muy alta, entre los 3.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. En Sudamérica es el único altiplano existente que se caracteriza por presentar un clima frío y seco. En el tiempo de sequía, que corresponde a los meses de mayo a septiembre, y húmedo y lluvioso, los meses de septiembre a abril. Presenta una temperatura que oscila en invierno de menos 15 grados bajo cero a 15 grados, y en verano de 15 a 21 grados. El altiplano es una meseta elevada que está rodeada por dos cadenas montañosas, la occidental y la oriental, que corresponde al 28% del territorio boliviano, con una superficie de 307.000 kilómetros cuadrados. No es mi intención describir en detalle esta zona geográfica. Basta con afirmar que es una tierra elevada con relación al nivel del mar y con la Amazonia, y que se ajusta a la descripción de cómo era la tierra de Nefi. Capítulo 6. Tercera característica de la tierra de Nefi: tierra de collados nevados. La descripción que hace el libro de Mormón es por demás clara. Menciona que en la tierra de Nefi se podían divisar collados nevados. Por ejemplo, en Mosía capítulo 7 versículo 5 o Mosía 11:13, llegaron a un collado al norte de la tierra de Shilom, e hizo que se construyera una gran torre sobre el collado que estaba al norte de la tierra de Shilom. La tierra de Shilom era parte de la tierra de Nefi. También encontramos en Alma capítulo 26 versículo 29 lo siguiente: y los hemos instruido sobre sus collados. Estas escrituras hacen referencia a los viajes misionales de Amón y sus hermanos a la tierra de Nefi para predicarles el evangelio a los lamanitas. En el altiplano boliviano corren dos ramales de la cordillera de los Andes, encerrando una altiplanicie. Estas cordilleras son un sistema montañoso único en América del Sur, que corren paralelo a las costas del Pacífico, comprendido entre los 11 grados latitud norte y los 56 grados latitud sur, que atraviesa muchos países, como por ejemplo Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. La cordillera de los Andes es la más larga del mundo. Tiene una longitud aproximada de 7.000 kilómetros y un ancho de 240 kilómetros, presentando los mismos cientos de picos nevados, cuya elevación máxima es de 6.962 metros sobre el nivel del mar, como es el caso del Nevado Aconcagua, que se encuentra en Argentina, Chile. La cordillera se conforma por varias montañas y volcanes que constituyen nevados o collados. Esta cordillera recorre todo el oeste paralelo a la costa del Pacífico de Sudamérica, de sur a norte. Los Andes entran por el sur del territorio boliviano y se desprende de esta cordillera un ramal llamado la Cordillera de la Paz o Cordillera Oriental, y atrapado entre estas dos cordilleras, la oriental y la occidental, está el área andina meridional del altiplano boliviano, lugar donde se construyó la ciudad prehispánica de Tiwanaku, entre los 68 grados longitud oeste y 16 grados latitud sur. La ciudad prehispánica de Tiwanaku se la construyó en el corazón de este altiplano, a una altitud de 3.840 metros sobre el nivel del mar. De esta enigmática ciudad ancestral, hacia el sureste, se puede divisar uno de los picos más altos de esta cordillera, como lo es el Nevado de Ichimani, de 6.450 metros de altitud, y a tan solo 22 kilómetros de la ciudad del Alto, que es aledaña a la ciudad de La Paz, se encuentra otro nevado, que es el Huayna Potosí, de 6.088 metros de altitud. Siempre me llamó la atención lo que describe el libro de Mosía
capítulo 7, versículo 5, o Mosía 16, versículos 11 y 13, cuando menciona que al norte de la tierra y ciudad de Nefi y de la tierra de Shilom se encontraba un collado o nevado. Aquel collado había sido como refugio en su fuga cuando los lamanitas invadieron la ciudad de Nefi. Esto lo podemos encontrar en Omni capítulo 1 versículo 12. Asombrosamente, coincide con esta descripción el nevado del Huayna Potosí, en cuanto a su ubicación, que geográficamente está en el lugar que se menciona en Mosía capítulo 11 versículo 13. Y no creo que sea una simple coincidencia que lo hayan mencionado los nefitas, sino que era de vital importancia para ellos, pues les servía como punto de referencia geográfica para ubicar dónde se encontraba la tierra de Nefi. Cuando subían de la tierra de Saraemla, que estaba en la Amazonía boliviana, para ir a la tierra de Nefi, en Tiwanaku. En las Escrituras encontramos las promesas que el Señor le habló a los antiguos profetas, mostrándoles la región geográfica donde los llevaría a la simiente de José, es decir, América. Por ejemplo, Génesis capítulo 49 versículos 22 y 26. Dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. También encontramos en Doctrinas y Convenios, sesión 133, versículos 30 al 34. Dice así: y traerán sus ricos tesoros a los hijos de Efraín, mis siervos, y los confines de los collados eternos temblarán ante su presencia. Otra escritura que podemos tener en cuenta es 1 Nefi capítulo 5 versículos 14, que dice así: y aconteció que mi padre Elei también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, que era hijo de Jacob. Nefi menciona muchos pasajes de las profecías de Isaías, segundo Nefi capítulos del 7 al 8, 11 al 24, 27, y esto lo hizo porque de todos los profetas de antaño, Isaías fue el que más profetizó sobre la casa de Israel, y que sería establecida sobre los collados. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 2, versículo 2. Los israelitas sabían diferenciar muy bien lo que significaba el término collado, para referirse a una montaña alta con nieve. También podemos verlo en Primera de Samuel capítulo 10, versículo 5-10. Nefi, estando en la tierra prometida, América, recordaba algunos paisajes de su vida cuando estaba en Jerusalén, y las escribía en las planchas de oro. Él decía: fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que yo nunca había visto. Esto lo vemos en 1 Nefi capítulo 11, versículo 1. Nefi sabía que en los alrededores de Jerusalén no había una cadena montañosa con picos o collados tan altos. Entonces, este pasaje se refiere cuando el Señor le estaba mostrando a Nefi las montañas de la tierra prometida, a donde los llevaría años después, es decir, le estaba mostrando la cordillera de los Andes, con sus montañas y collados eternos. Otro dato que nos ayuda a tener una mejor comprensión de lo que tratamos de explicar es cuando el Señor en una visión le muestra a Nefi el simbolismo del árbol que su padre Elei había visto en una visión, y al final del versículo Nefi hace una exclamación: y su blancura excedía a la blancura de la misma nieve. Lo podemos ver en 1 Nefi capítulo 11 versículo 8. Esto nos da a entender que Nefi sabía lo que era la nieve, y estas son las dos características que Nefi supo comprender una vez que años después, estando en la tierra y ciudad de Nefi, Tiwanaku, desde ese lugar podía divisar hacia el norte y sureste, a la cordillera de los Andes, que está llena de imponentes y majestuosos collados con nieve. Si bien toda América es considerada como Sión, estamos convencidos que semejante cordillera de los Andes, o collados eternos, no pasó desapercibido ante la vista de los profetas. Como lo dijimos anteriormente, la cordillera de los Andes es la más larga del mundo, con cientos de picos nevados que van desde los 5.000 metros de altura con relación al nivel del mar hasta los 6.970 metros sobre el nivel del mar. Bien, ahora podemos hacer un resumen de cómo era físicamente la tierra de Nefi
mediante tres características bien definidas. Primero, era una tierra desértica. Debemos recordar que no hay que entender que era desértica como el típico desierto con arena estilo desierto del Sahara, como el que está en África, ¿no? La traducción en inglés del Libro de Mormón menciona la palabra wilderness, que es el sinónimo de despoblado, es decir, que no estaba habitado por personas, y también que no había bosques ni mucha flora ni fauna. Segunda característica, era una tierra alta, es decir, era una tierra elevada, que se encontraba sobre una meseta de mucha altitud con respecto al nivel del mar. Y tercera característica, era una tierra de collados nevados, es decir, montañas nevadas muy altas, y eso solo lo encontramos en una cordillera con picos nevados de altura considerable, como lo es en la zona geográfica donde se encontraban la tierra y ciudad de Nefi, que presentaban clima frío. Estas tres características se presentan en el altiplano meridional boliviano. Siempre me llamó la atención porque el Señor condujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Una vez que el pueblo tomara aquellas tierras al mando de Josué, estos se asentaron en ella y mejoraron la ya construida ciudad, que a la larga sería su capital, Jerusalén. Esto lo podemos ver en los capítulos del 10 al 13 de Josué. Geográficamente, el lugar donde se edificó Jerusalén presenta tres características muy propias de la zona. Primero, es una zona desértica. Segundo, está rodeada por una cadena montañosa, aunque no tan altas, que en época de invierno sus cimas están con nieve. Es por eso que los profetas de antaño denominaron a estas montañas como collados, es decir, nevados. Y tercero, Jerusalén fue construida en un terreno elevado, y aún más el templo de Salomón, que fue edificado sobre la emplanada del monte Moria. Pero algo que motiva nuestra curiosidad es que entre el mar de Galilea y el mar Muerto corren las aguas del río Jordán, y justo casi en el centro de este paisaje desértico se edificó Jerusalén. Este mismo paisaje geográfico del Medio Oriente se repite en el altiplano boliviano. Esta región geográfica, de la cual hemos hablado, está sobre una meseta desértica elevada a 3.800 metros sobre el nivel del mar, rodeada de una cordillera de los Andes. Justo en la región meridional se ubican dos grandes lagos, el Titicaca y el Popó, ambos conectados por el río El Desaguadero, y a tan solo 25 kilómetros de ese lugar se construyó la llamada ciudad de Tiwanaku, alrededor del 580 a.C. Y miren qué curioso, a la muerte del profeta José Smith, el Señor guió al presidente Brigham Young para que llevara a los santos a una región en el centro de los Estados Unidos. La zona es desértica, con un lago salado, y el otro lago ubicado en Ogden, conectados ambos por un río, el Jordán, y justo en medio se construyó la ciudad llamada Salt Lake City. No es casualidad que estas tres regiones se parezcan entre sí, pues presentan las mismas características. Cuando el Señor guía a Nefi a la llamada tierra de Nefi, lo hizo con el propósito de que esta zona geográfica se pareciera lo más posible a la madre patria de donde habían venido, es decir, de Jerusalén y sus alrededores en el Medio Oriente.